Principios de reflexología del Dr. Joaquín Rivero Ávila. Track 2, página 19 a 27. Indicaciones y contraindicaciones. Analizaremos ahora las contraindicaciones de la reflexología y algunas situaciones especiales en las que hay que prestar mayor atención. Dentro de las contraindicaciones más importantes y absolutas en las que no debemos actuar están 1. Trombosis venosa de los miembros inferiores. Lo podés encontrar en la figura 10, en el libro en papel. Todo paciente en el que sospechemos trombosis venosa profunda, no debemos realizar ninguna maniobra de las descritas en este libro, ya que desencadenaríamos mayores complicaciones a esta enfermedad, como por ejemplo desplazar el trombo a venas más proximales, pudiendo llegar al pulmón para provocar el temido tromboembolismo pulmonar. Hay varios elementos que debemos tener en cuenta para cuando aparezcan. Estar alerta y sospechar esta enfermedad como los factores de riesgo. Los factores de riesgo son personas que nos refieren que presentan hipercoagulabilidad de la sangre o que por alguna razón toman o tomaron anticoagulantes, pacientes con cáncer, mujeres que se administran anticonceptivos, pacientes que están en reposo prolongado como postoperatorio, posparto, accidentes cerebrovasculares, fracturas de miembros inferiores. Pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, fundamentalmente derecha, y se agrava si tienen que guardar cama. Personas que han estado inmovilizadas por largos periodos de tiempo, como por ejemplo las que están sentadas por un largo viaje. La enfermedad se desarrolla en un periodo de horas, hasta 1 o 2 días. Cuando la enfermedad ya está manifestada clínicamente, el paciente presenta signos inflamatorios en las piernas, tales como dolor espontáneo en las piernas y edema unilateral. En algunas ocasiones, cuando es superficial, se puede palpar un cordón que sigue el recorrido de la vena afectada. A la palpación de los músculos gemelos, el paciente reacciona con dolor importante, también si realizamos flexión de la articulación del tobillo. Punto 2. Erisipela o infección del sistema linfático. Es una infección del sistema linfático más frecuente en miembros inferiores que se caracteriza por edema, eritema, dolor, aumento de la temperatura del miembro afectado. El paciente presenta fiebre, escalofríos y decaimiento. Es más frecuente en diabéticos, obesos, inmunodeprimidos, varices en miembros inferiores y personas que tengan hongos en los pies. Punto 3. Necrosis de algún tejido del pie. Lo vas a encontrar en la figura 11 del libro impreso. Esta es la necrosis de algún área del pie. Las causas más frecuentes son por insuficiencia vascular y la microangiopatía diabética. Atención con esto. Situaciones especiales en las que tenemos que tomar determinadas medidas. Pacientes con cáncer. En estos casos podemos realizar maniobras de reflexología. Lo que debemos tener presente siempre es la localización del tumor y su metástasis. Si conocemos el o los órganos que presentan tumores, no debemos actuar sobre estos. Es muy importante que si un paciente presenta cáncer y no sabemos si presenta metástasis, solo realicemos maniobras de relajación con alguna lubricación sin penetrar profundo en el tejido del pie. Si conocemos la localización del tumor y la metástasis, lo que podemos hacer es, ahora te voy a ir numerando las diferentes opciones. Opción 1. Tomar como punto de partida la circulación de energía de los meridianos y enviar energía al órgano. Por ejemplo, en cáncer de colon, se estimularía la zona del pulmón refleja y se sedaría el estómago. Ver circulación de energía del cuerpo en el capítulo Principios de reflexología. Punto 2.
Observando el recorrido de los meridianos principales y la localización del o los tumores, estimularíamos el o los órganos de donde salen los meridianos que pasan por el área del o los tumores. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón estimularemos hígado, riñón, vejiga, vesícula biliar y vaso páncreas. Ver el recorrido de los meridianos de la energía, y en el libro impreso lo encontrás en las figuras 33 a 44. Punto 3. Otro principio que podemos aplicar es el de las hojas del embrión. Así, por ejemplo, en cáncer de mama, actuaríamos sobre el sistema nervioso central, oído, nariz, ojos e hipófisis. Punto 4. Estimular, además, la zona correspondiente a la columna vertebral, que va a inervar el o los órganos que presentan tumores. Punto 5. Todo el sistema linfático, la médula ósea, timo, vaso e hígado deben ser estimulados para aumentar las respuestas inmunes del paciente frente al tumor o posibles infecciones, especialmente cuando el paciente recibe quimioterapia. Claro está, si no existen contraindicaciones para estimular estas estructuras, como en el caso en que el tumor primario y las metástasis estén en estos órganos. Hasta aquí las diferentes opciones, conociendo la localización del tumor. De cualquier forma, si tenemos dudas frente a una o varias áreas, no debemos actuar sobre ellas. El paciente nos agradecería si realizáramos maniobras de relajación y masajes superficiales sin profundizar en el tejido del pie y lo acompañáramos en los momentos críticos de su enfermedad. Otra situación a tener en cuenta en estos casos, embarazo. Durante el embarazo podemos realizar cualquier maniobra de reflexología. Lo único que estaría contraindicado es actuar sobre la región de los genitales externos e internos y zonas vecinas, o sea, toda la cara interna y externa del calcáneo, y el punto vasopáncreas, 6BP6. Ahí te estoy hablando del libro impreso, y los encontrás en la figura 36. Fundamentalmente, durante el primer trimestre de embarazo, en embarazadas que presenten riesgos de abortos o de embarazo pretérmino, embarazadas con hipertensión arterial, ya sea crónica o gestacional, las que presentan algunas de las formas de placenta previa, embarazos múltiples, diabetes. En caso de dudas, no actuar sobre las zonas mencionadas y también debemos tener presente de estimular de forma suave, si es necesario, todo el sistema endocrino. En el embarazo son muy beneficiosas todas las maniobras dirigidas a disminuir el edema de los pies y miembros inferiores, además de maniobras suaves y de relajamientos. ¿Qué pasa si el paciente tiene hongos en los pies? En el caso de los hongos de la zona interdigital, como por ejemplo entre el quinto y el cuarto dedo del pie, lo más importante es darnos cuenta que esto nos traduce una alteración en la zona refleja. Ver capítulo del diagnóstico topográfico. No debemos actuar en la zona específica donde está el hongo y en las zonas vecinas actuar con suavidad, ya que podemos desencadenar que el paciente sangre. El resto del pie sí se puede trabajar de manera normal. En el caso de que exista una zona de infección micótica en otra área o en un área mayor, como por ejemplo la zona del empeine o la planta del pie, no debemos actuar sobre la misma. Primero se enviará al paciente al médico para que sea tratado y después actuaremos con la terapia reflexológica. El resto del tratamiento se puede hacer normalmente sin correr ningún riesgo. Ahora hablaremos de cuando existen callos. En este caso, lo más importante a tener en cuenta es ¿qué es lo que nos traduce el callo? Si vas al libro impreso, ver el diagnóstico topográfico.
Sugerimos no actuar directamente sobre el mismo en forma brusca, por el dolor que esto provoca. Hay que usar algún sistema de lubricación e ir abordándolo de forma suave en las zonas vecinas e inmediatas, e incluso si es necesario y la sensibilidad del paciente lo tolera, actuar sobre el mismo con maniobras de estimulación. ¿Qué pasa con las heridas, erupciones u otra lesión húmeda sobre el pie? Cualquier lesión de pérdida de continuidad o lesiones que presenten secreción, no debemos entrar en contacto con ellas. Lo que estaría indicado es enviar al paciente a su médico para que éste sea tratado. Y en caso de que hagamos algún tratamiento de reflexología, extremar las medidas de higiene para no infectar al paciente y no enfermarnos nosotros. Recordar que debemos estar atentos a la zona refleja de la lesión para detectar cualquier afección en estos órganos. Hablemos ahora de los pacientes en estado crítico, convaleciente y postoperatorio. En estos pacientes, lejos de lo que plantean otros autores, es conveniente realizar reflexología. En el caso de los estados críticos, acompañar al paciente en los últimos momentos de su vida es una labor muy humana, con maniobras de relajación, movimientos suaves, usando cremas o aceites para facilitar la terapia. Algunas recomendaciones: no penetrar profundo en el tejido del pie, realizar de forma suave la maniobra sobre el músculo diafragma, como se describe en el asma, cubrir de forma suave con la palma de nuestras manos todos los dedos del pie del paciente. De esta forma es como si protegiéramos al paciente, ya que cubrimos toda la cabeza y el cuello. Cuando terminemos de trabajar en un pie y el paciente presenta tendencia a disminución de la temperatura local, cubrir el pie que no estamos trabajando para que conserve el calor. Ayudar a los meridianos de energía de la cara lateral de la pierna, o sea, los meridianos yang, con movimientos descendentes, y a los de la cara interna de la pierna, los meridianos yin, con movimientos ascendentes. Estimular de forma suave cada una de las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas. Esto facilitaría una mejor circulación de la energía. En resumen, contener y dar lo mejor de nosotros en estos momentos difíciles, tanto al paciente como a su familia. En los pacientes convalecientes y posoperatorios ya existen posibilidades de recuperación, así que las maniobras serán distintas a las anteriores. Podemos comenzar con maniobras suaves, como las recomendadas anteriormente, para luego, en sesiones posteriores a medida que el enfermo se recupera, ir aumentando en intensidad e ir penetrando en el tejido del pie. Se pueden observar en varios casos de pacientes en recuperación postoperatoria que al ser estimulada la zona refleja de la herida quirúrgica, la recuperación es más rápida y hay una menor frecuencia de infecciones. En realidad, cuando hacemos estas maniobras de estimulación, lo que desencadenamos es vasodilatación de la zona con una mejoría en la irrigación sanguínea local. Un aspecto a tener en cuenta con esta terapia es cuando el paciente presenta alguna alteración en la coagulación de la sangre. En estos casos recomendamos no estimular la zona quirúrgica. También estimulamos la zona linfática local con la médula ósea, timo, vaso e hígado. Al igual que el principio de las hojas embrionarias, de la similitud de formas y de la correspondencia con la médula espinal. Ver principios de reflexología. Estimulamos los órganos reflejos de los meridianos de digitopuntura que pasan por la zona quirúrgica, que podrían tener dificultad en el recorrido de su energía. Si la operación fue sobre un determinado órgano
que está representado por un meridiano de energía, aplicamos el principio de la circulación de energía. En resumen, tratamos al área quirúrgica como una zona clínica, aplicando todos los principios de reflexología. En sentido general, la intensidad de las maniobras dependerá de la evolución del paciente y de su recuperación. Pero insistimos en que podemos hacer todas las maniobras descritas en este libro. Ahora veremos artrosis y enfermedades afines que estén presentes en las articulaciones del pie. Cuando una articulación del pie presenta artrosis, cuyos síntomas son dolor, rigidez, deformación articular e hipertrofia muscular, es conveniente trabajar sobre la misma con movimientos de flexión y extensión. En las primeras secciones de forma suave y no sobreexigiendo a la articulación para ir aumentando el ángulo poco a poco de estas maniobras en sesiones posteriores. Esto mejora la irrigación sanguínea local, relaja los músculos prearticulares, disminuye la rigidez, mejora la lubricación de la articulación y como efecto posterior disminuye el dolor. Cuando en la articulación afectada el paciente nos refiere como síntoma dominante el dolor, solo debemos hacer maniobras de sedación en la articulación y en su tejido periférico, manipulando lo menos posible la misma. En estos casos se recomendará al paciente que visite a su médico de cabecera. Otro punto importante a tener en cuenta: psicosis. En estos casos recomendamos no realizar maniobras bruscas ni penetrar tanto en el tejido del pie, ya que estos pacientes generalmente están medicados para su enfermedad de base con una tergiversación de la sensibilidad, aparte de las alteraciones en esta área propia de la enfermedad, por lo que la información que nos da el paciente no es la real. Hablemos de pacientes que estén con tratamientos hormonales. En estos casos en que estén medicados con preparados hormonales, con hormonas tiroideas, anticonceptivos orales, tratamientos hormonales para la menopausia, etc., creemos que no debemos actuar sobre el sistema endocrino, ya que los medicamentos tomados por el paciente, si bien ayudan al mantenimiento de las concentraciones hormonales en el organismo, es un elemento perturbador de la normal fisiología del sistema endocrino. Si estimulamos a la glándula en cuestión, la misma va a recibir señales contradictorias. Por un lado, va a ser estimulada para su función mediante la reflexología y por otro, va a estar inhibida su actividad por el medicamento. Veamos pacientes que han recibido trasplante de órganos. En estos casos recomendamos no actuar sobre el órgano trasplantado. El sistema linfático en general, médula ósea ni timo. Así no forzamos al órgano en su funcionamiento ni estimulamos el sistema de defensa en un esfuerzo por evitar el rechazo. Lo que sí podemos hacer es aplicar el resto de los principios, como lo referente a las distintas capas embrionarias, la relación segmentaria de la columna, la similitud desde el punto de vista de las formas, la circulación de energías de los meridianos y el recorrido de estos. Otras recomendaciones sobre este tema. Hay algunos autores que plantean otras contraindicaciones con las cuales este autor no concuerda. Entre estas están cuando se está realizando la digestión, durante el periodo menstrual, fiebre y la pubertad. Como puede apreciarse, todos estos son procesos fisiológicos donde no hay ninguna alteración fisiopatológica y para lo cual nuestras células y órganos están planificados y codificados, por lo que en ningún momento podemos hacer mal. En el caso del embarazo, que también es un proceso fisiológico, lo que se recomienda en este capítulo
es solo para evitar el aborto o el parto pretérmino, pero por ninguna maniobra que hagamos vamos a provocar alguna otra alteración, ni en el embrión o feto ni en la madre. En resumen, lo que queremos plantear es que la reflexología no va a alterar ningún proceso fisiológico y sí puede prevenir enfermedades, detener procesos patológicos en curso y rehabilitar secuelas de diferentes dolencias. La terapia de reflexología provoca una serie de cambios en el organismo. Estos cambios van a estar en relación con los estímulos aplicados, pero al mismo tiempo el organismo tiene la facultad de la tendencia a la homeostasis en todas sus células, áreas, órganos, aparatos y sistemas. Por lo que, por muchos estímulos que apliquemos y por más frecuentes que planifiquemos las sesiones de trabajo, los cambios que provocamos llegarán hasta un punto y a partir de allí ya no ocurrirán más cambios en esa dirección. A esto lo podemos justificar por el principio potencial postsináptico inhibitorio, planteado por la fisiología médica. En sentido general, este plantea que cuando aplicamos un estímulo, el mismo se va a transmitir por todo el nervio periférico hasta un lugar en el sistema nervioso central, donde se elabora una respuesta. Pero si este estímulo se prolonga en el tiempo, van a ocurrir cambios en la concentración iónica de los nervios periféricos, que no van a permitir la transmisión del estímulo, por lo que la excitabilidad de estos nervios disminuyen. Así, para que estos nervios transmitan un estímulo al sistema nervioso central, el estímulo debe ser de mayor intensidad, hasta que llega a una instancia en que por mucho estímulo que se aplique, el nervio no responde. De esta manera llegamos al final del track 2, indicaciones y contraindicaciones. Recordá que en el libro impreso el track 2 va desde la página 19 a 27.